Ok, buenas tardes, compañeros. Hoy estamos reunidos para debatir sobre el TON bajo un enfoque influyente y cómo ésta ha venido repercutiendo a lo largo del tiempo, cómo ha venido evolucionando. ¿Cómo consideran ustedes que ha influido esta educación especial en los últimos tiempos? Ok, primeramente, pues quiero agradecer a todos que se hayan conectado, a todas que se hayan conectado y que estemos aquí reunidos para que debatamos este tema. Eh, no sé si todas vieron el documental, me parece que sí, y pues esto lo tenemos que trasladar como a un enfoque incluyente hacia el ámbito de la vida real. Em, Creo que el documental que vimos nos da un panorama muy amplio sobre el cómo se ha ido trabajando en el ámbito de las personas con discapacidad. En lo personal, yo soy maestro de educación especial, tengo experiencia de trabajar y gracias a Dios de trabajar desde el CAM laboral hasta USAER. Entonces, sí me hizo mucho ruido cuando nos dijo el maestro que viéramos este documental de los niños y se basa más bien en el CAM laboral, eh, donde hay un grupo de personas que estas tienen síndrome de Down, que es discapacidad intelectual, y estos chicos se conocen ahí en el campo laboral, quieren hacer una vida, independizarse, pero desgraciadamente el estar en un campo laboral es un mundo para todas las personas que están ahí idóneo, pero que saliendo de ahí las personas no lo ven de la misma manera. Entonces se van eh, poniendo muchas barreras a través de la sociedad. Se van poniendo un sinnúmero de barreras que es muy difícil trabajarlas, tratar de cambiarle ese panorama a la sociedad. Por eso estas personas que se conocen en el CAM quieren independizarse, quieren casarse, pero pues al final necesitan, para casarse necesitan como que el permiso de una persona mayor porque los consideran que ellos no están aptos para tener una vida adulta, independizarse, tener su casa, vivir en pareja. Entonces necesitan como un permiso. Entonces, desde allí estamos viendo la problemática que no toda la sociedad ha aceptado am, esta parte de ser incluyente, ¿no? Yo lo vi de esta manera y créanme que ahora trasladando ese documental a la vida real, eh, yo sí lo he visto, lo he vivido en mis experiencias, eh, que hay chicos que, por ejemplo, empiezan en el nivel de preescolar, primaria, secundaria y de secundaria, ¿qué sigue? De secundaria sigue pues lo laboral, le tienen que enseñar algún oficio, pero desgraciadamente los chicos aprenden un oficio, ya sea hacer pasteles, carpintería o algún otro oficio, pero ¿qué pasa cuando sale a la sociedad y busca empleo? No todas las empresas, no muchas personas, no la sociedad, no, no está apta o no le dan como el permiso de que eres apto para trabajar aquí en mi empresa. No, pero sí he visto personas sordas que han estado trabajando en la empresa de Walmart, ¿cómo se le llama? De cajeros y me ha dado mucho gusto poder conocerlos, eh, poder comunicarme con ellos y se sorprenden muchísimo cuando encuentran a una persona que eh, habla su misma lengua.
la lengua de señas. Entonces, para mí eso sí es satisfactorio. Tanto como hay personas que sí están apoyando el enfoque incluyente, hay personas que no. Pero pues yo pienso, creo que poquito a poquito se va avanzando en la sociedad, se va poniendo ese granito de arena donde eh, muchas más personas se van a ir incluyendo en esta sociedad, en el campo laboral y en otros ámbitos. Bueno, esa sería mi participación con respecto a este documental trasladado a la vida real y al enfoque incluyente. Muchas gracias. ¿Alguien va a dar su opinión? Sí, A mí me llama mucho la buenas noches. atención. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, yo concuerdo con el maestro. Al momento de ver el documental y ver lo que ellos piden, cómo lloran, cómo están sufriendo ellos, porque no los dejan casarse, no los dejan independizarse. Entonces sí, como que te cala o no, sí te llega así como que pobrecitos, ellos también son seres humanos al final de cuentas, pero como dicen en las lecturas de las tareas, realmente la discriminación es porque, por prejuicios, por estereotipos, o sea, tú no puedes porque estás enfermo, porque tienes síndrome de Down, no vas a lograrlo, entonces, pues no te puedo dejar salir o que te salgas de aquí de mi casa, de aquí de lo que yo te pueda, de lo que yo te pueda brindar, porque la persona que tú quieres, pues tiene la misma enfermedad que tú, entonces, pues no van a lograr hacer nada. Entonces, desde la familia empieza esa discriminación, ese prejuicio, esa lucha que tienen ellos día con día. Entonces, sí, como dice el maestro, igual cuando llega uno a cierto lugar, no sé si conozcan el café que está por el SICOM, hay un café que es atendido por muchachos con síndrome de Down y creo que ellos ahí se sienten útiles a la sociedad. Entonces, uno como, sería como que bueno ir a esos lugares, darles esa oportunidad de brindar, tener la paciencia, porque obviamente ellos no son pues una persona normal. Entonces es más lento el captar o qué quiero, ¿no? Anotarlo, escribirlo, ir a buscarlo, traerlo. Entonces sí debemos de tener esa conciencia de que de nosotros depende el que ellos logren trabajar, que ellos logren involucrarse en la sociedad o ser lo que ellos quieran en la sociedad, si nosotros le damos la oportunidad. Esa sería mi participación hasta aquí. Ok, muchas gracias, maestra. Sí, igual a mí me llama mucho la atención cómo este tipo de educación especial, no solo en el aspecto de con esas personas, se ha venido dando a lo largo del tiempo. Menciona que desde la época de antes de Cristo, cuando las personas nacían sordas o con alguna discapacidad, cómo ya los catalogaban como que tenían un demonio o que eran pecados de los padres, que por eso eran castigados a través de eso. Y cómo va dando una vuelta o van avanzando con el paso del tiempo los cambios y las ideas que se van teniendo. Y para ello se fueron creando diferentes escuelas. Dice que en México se inició en el siglo XIX, creando la Escuela Nacional para Sordos, pero como habíamos visto antes, también se tomaron ideas de otros países, de Francia, de otros lugares, quienes ya venían viendo esa situación y venían creando las diferentes escuelas, internados más que nada para las personas con alguna discapacidad. Y en base a eso, pues se fueron desarrollando y se fueron implementando las nuevas estrategias para darle solución a esa problemática que antes se tenía. Estos niños nos menciona ahí que las personas con síndrome de Down que quieren que sean personas independientes y que trabajen, pero son adultos en proceso de conciencia, que
quieren cariño, que se las propias historias, pero ¿qué hacen los padres? No tienen esa misma mentalidad. Lo que los maestros quieren enseñarle a los niños es que sean independientes. Y algunos papás, ¿qué hacen? Los miman, no quieren que se vayan, quieren que sigan con ellos porque son sus hijos, son su vida. Entonces siguen siendo como niños en un proceso de aprender. Y pues ahí viendo a las personas adultas, creo que llevan un largo proceso por aprender y por hacer conciencia de lo que ellos quieren. Claro, hay unos que están más despiertos que otros. No todos tienen la misma mentalidad y la misma perspectiva de cómo ver las cosas. Y es ahí donde los docentes debemos y queremos estar capacitados para que en cada situación que se nos presente podamos realizar un cambio en la vida de esas personas. Y hay artículos y derechos también de los niños que protegen esa cuestión para brindarles una mejor educación. ¿Alguna maestra que nos quiera dar su punto de vista? Yo lo que vi en la película es que ellos, a pesar de la condición que tiene, que es síndrome de Down, tienen proyectos de vida, tienen una meta como el trabajo, casa, familia, pero su gran reto es enfrentar a su familia porque son los primeros que los frenan, que no pueden ellos independizarse, porque a pesar de que ellos tienen en la película 40 años, la sociedad los sigue tratando como niños y no los permiten ser independientes ni tomar decisiones de su vida por la condición que ellos tienen. Y pues los papás, como ven que esos tienen así, pues los quieren seguir cuidando. Y pues ellos, lo que ellos quieren es disfrutar su vida, ser independientes fuera del entorno familiar. Así es. Por eso le digo, hay artículos y hay tratados nacionales e internacionales que los que buscan es pues apoyar a los derechos de los niños. Y más que nada ahorita a la educación especial, que es la que está teniendo gran realce en estos tiempos, ¿verdad? La educación global para todos. Ya lo mencionan los artículos, la Constitución, el artículo 3, que toda persona tiene derecho a una educación. Perdón. El Estado y la Federación, la Ciudad de México, los municipios impartirán y garantizarán una educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y dentro de eso tenemos que englobar a las personas con discapacidades. No se tienen por qué hacer a un lado, al contrario, tenemos que incluirlas e involucrarlas en el proceso de enseñanza. ¿Cómo? Pues tenemos que buscar las estrategias y como hacemos nosotros, buscar también nuestras propias herramientas para poder sacar adelante a esos niños. ¿Alguien más que quiera dar su participación? Yo. Pues a mí ¿Sí? me gustó mucho la serie, la miniserie, porque me realizó unos cuestionamientos de el por qué desde el principio están excluidos, porque es un colegio especial para niños para personas con síndrome de Down. Y también ellos expresan sus sentimientos, ellos bailan, cantan, ríen, lloran, dicen lo que piensan, y la sociedad los ha excluido. Entonces, se supone que ya están las escuelas abiertas, ¿no? Las escuelas en donde todos los niños con discapacidad o con barreras de aprendizaje pueden incluirse a las escuelas normales, por así decirlo. Pero en el documental, ¿por qué hasta la edad de 40 o 45 años los enseñaban a usar una lavadora? ¿Por qué desde casa esas personas o sus familias no lograron enseñarles
desde niños a ser independientes, sino que mismo la familia pone barrera, pone límites. Y es ahí donde también dejan todo la tarea al docente, ¿sí? En donde tenemos que estar capacitados y aprender de qué manera podemos trabajar e incluir a todos los alumnos. Sí, es correcto, maestra Gaby, tiene mucha razón, porque esos niños que tienen algún problema de aprendizaje, lo que sea, cualquier barrera, son niños que a veces sus papás no les marcan reglas, no les marcan límites, ellos hacen lo que quieren, y ellos también son capaces de, si es con una rutina, si es mostrándoselo diariamente, los niños a veces, los que tienen alguna discapacidad, alguna barrera de aprendizaje, son niños que en casa no les dan, no les ponen reglas, no les enseñan a respetar o a obedecer, o no tanto obedecer, simplemente escuchar. Entonces sí es complicado porque quieren llegar a la escuela a comportarse como sea, como quieran, no respetando al compañero, pegan o qué sé yo. Entonces uno tiene que batallar con todo eso. Entonces, si no tenemos apoyo de los padres de familia, es más complicado todavía. A veces los padres se cierran y no quieren aceptar que su niño tiene un problema. En mi escuela tenemos maestros de USAER y la maestra cuando se acerca a los padres de familia, haz de cuenta que el chico desaparece una semana y ya cuando regresan y voltean a ver la maestra, no la conocen y no tocan el tema. Muy pocos son los que aceptan la ayuda de la maestra y que se comprometen a trabajar. Cuando es así, el niño avanza, se ve un avance, se ve, lo está intentando, pero pues cuando no es muy difícil, porque si no lo llevan cuando le toca los días que llega el maestro, la maestra, perdón, entonces pues es muy difícil que haya un avance en esos niños. Sí, así es. Pues ahí nos enseñaba cómo preparaban a esos niños, aún en la edad adulta, para tener una vida normal, pero pues como ya lo mencionaba en el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia, que ese tipo de personas necesitan también un representante que los apoye en las actividades que ellos realizan. No necesariamente significa que van a influir en sus decisiones, pero sí que los orienten a lo que ellos tienen que hacer y cómo lo van a hacer. He ahí la importancia de la resolución que tenía la Suprema Corte y el conflicto de que se aceptaban o no el ayudante, ¿verdad? De la persona que los orientara. Entonces, hay algunos que tienen diversas situaciones, pueden ser transitorias o definitivas, pero hay personas, como pasaba ahí en la película de los niños, en el documental, que habían personas un poquito más sobresalientes con necesidades específicas de aprendizaje. Y pues ahí también los enseñaban y los ayudaban, se ayudaban unos con otros, ¿verdad? Más que nada. Nos menciona también que el derecho a la educación en la página 30 de la Suprema Corte de Justicia dice que la educación inclusiva puede ser entendido como la posibilidad de que todos los niños y adolescentes, independientemente de sus condiciones o diferencias, aprendan juntos. Y es lo que se busca en la actualidad, que tantos niños con diferentes capacidades de aprendizajes en las aulas puedan ser involucrados dentro del ambiente escolar. Pero ya lo mencionaba por ahí un comentario de que es lo mismo inclusión que integración. ¿Qué entendemos por esa palabra, compañeros? Integración e inclusión. ¿Son dos cosas iguales? No, definitivamente no. Bueno, nosotros como docentes de educación especial hemos aunado muy a fondo sobre esos dos conceptos, que pareciera que van a lo mismo, que son conceptos similares, pero no, realmente no. Un ejemplo muy sencillo que siempre damos es, en el aula podemos
decirle a un alumno, ¿sabes qué? Sí, te integro al aula, vas a estar trabajando aquí en el salón de clases, pero al momento de hacer las actividades, ¿realmente lo incluye a esas actividades? Creo que no. Ahí es donde radica los dos conceptos. Te podemos integrar al aula de clases, pero al momento de llevar a cabo las actividades, te hacen a un lado o no te toman en cuenta. Eso es inclusión. Sí, inclusión es desde el momento en el que ingresas a la institución, ingresas al salón, hasta que llevas a cabo las actividades o modifican las actividades de tal manera que eh, el contenido se lleve a cabo, pues, y se emplee con el alumno. Eh, Esas serían las dos diferencias entre estos dos conceptos. Y pues bueno, hablando y poniendo como vertiente el documental, si nos damos cuenta, hay una ley general de las personas con discapacidad, que aparte de que hay un archivo que nos habla de la ley general, hay un archivo también para la Ley General de Educación para las Personas con Discapacidad, en donde en diversos artículos, entre ellos el artículo 3º, hace mucho énfasis en las personas que, aparte de ser laica, gratuita, estas personas tienen que tener inclusión en en todas las etapas escolares. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchos archivos donde especifica a los alumnos con una necesidad o con una discapacidad, pero si nos vamos al ámbito real, no se lleva a cabo, realmente no se lleva a cabo, y todo lo que hay en papel no se está trasladando al ámbito laboral. Lo vemos a diario, pero para llegar a una inclusión eficaz, creo que nos hace mucha falta como sociedad estudiar, ponernos realmente en el lugar de la otra persona para que esto pueda funcionar de esa manera. Aunque hayan muchos archivos, muchos documentos que nos hablen sobre la inclusión, realmente nos debemos de poner en el lugar de estas personas, realmente debemos de saber desde qué punto partir para poder incluir a estas personas. Esa sería mi participación también en este aspecto. Sí, maestra, muchas gracias. ¿Alguien más, compañeros, que desee dar su opinión? ¿Sí? Sabemos que hay muchos programas, ¿verdad?, que ayudan a que estas personas puedan ser productivas en el campo laboral, y es lo que busca también el gobierno, los estados, que se minoren los gastos para tratamientos en la vejez, los gastos médicos de hospitalización, y se busca su autonomía y convivencia social y productiva dentro de la sociedad. Entonces, ¿cuál sería el reto de nuestra educación especial? El de transformar la escuela como un espacio donde la igualdad se convierta realmente en una práctica enfocada a la atención equilibrada, idéntica hacia las necesidades específicas de los alumnos, ¿verdad? Pero pues hay que seguir trabajando en ello para poder lograr esta inclusión que todos queremos, ¿verdad? ¿Me escucho? Sí, sí la escuchamos, maestra. ¿Ahora sí? Sí, aunado a eso, que la verdad que está muy interesante el documental que nos mandó el maestro. A mí la verdad que me pegó mucho, y como ando muy sentimental ahorita, sí como que me dio un poquito de nostalgia, ¿no? La situación que presentaban los alumnos y los niños ahí. Y realmente es alguna situación similar que estamos viviendo en el jardín donde yo estoy. La niña que está en nuestro jardín no presenta síndrome de Down, presenta otro diagnóstico. El detalle con nosotros es que no tenemos apoyo, pues supongamos, de USAER, ¿no?
Entonces, la niña está en segundo año. No sabemos realmente, pues, cómo apoyarla, trabajar con ella. Y, o sea, como que enfoqué ese documental con la situación que estamos viviendo en mi jardín, porque sí se nos está complicando ahorita la situación, porque la niña tiene que estar medicada. Realmente no sé cuál sea su diagnóstico, pero la niña tiene que estar medicada, y cuando no va medicada, o sea, para nosotros entendemos que a lo mejor sea autismo, pero pues la mamá no lo acepta. Entonces, ahí en Cárdenas, yo trabajo en Cárdenas, por la Cruz Roja hay un camp. Entonces nosotros le dijimos a la señora que por qué no la llevaba con personas especializadas, ¿no? En ese ámbito. Porque pues nosotros, o sea, sí trabajamos, pero no estamos, como decían ustedes, especializados, no estamos muy metidos en la materia, porque pues en los años que yo llevo de servicio, es la primera vez que me ha tocado una niña con alguna necesidad. No tenía yo ese detalle. Y cuando vi el documental, la verdad que me enfoqué mucho en la niña. Y yo dije, estamos pasando a lo mejor la misma situación y no le estamos dando quizás el enfoque o el, ¿cómo les diré? Se me fue la palabra. El compromiso tal vez, ¿no? De estar ahí con la niña. E igual yo le comentaba a mis compañeros del trabajo que cuando vi el documental, yo anteriormente cuando estaba estudiando la licenciatura, yo le tenía un pánico a los niños con síndrome de Down. Me daban un miedo que yo nada más los veía y yo sentía que me iban a hacer algo, pues, pero pues no estaba yo tan asociada ni tan, tenía mucho aprendizaje pues de los niños con Down. Entonces cuando yo trabajé en particular, la dueña del particular tenía un hijo con síndrome de Down. Y cuando yo lo vi, me quiso abrazar y todo, yo pues realmente lo rechacé porque me daba miedo. O sea, me daba miedo, pero no porque yo le sintiera algo por su físico, nada, sino yo sentía que a lo mejor me iba a agredir, o me iba a pegar, no sé. Entonces realmente ya cuando me fui enfocando un poquito más y conociendo un poquito más sobre los niños Down y viendo este documental, yo dije, wow, o sea, hay cosas que uno pues no está todavía especializado, muy metido en la materia, y ahorita con esta maestría que estamos llevando, la verdad que aunque no llevamos un panorama pues tan global como quisiéramos, pero con las lecturas que nos ha dejado el maestro y todo, como que estamos asociando un poquito más sobre la situación que estamos llevando a cabo ahorita en nuestra actualidad, ¿no? Porque como les vuelvo a repetir, en mi jardín es la primera vez que nos toca una situación así, y pues estamos tratando de tener un aprendizaje tanto la familia de la niña, nosotros y la comunidad que acepta a la niña, porque pues igual a veces está el rechazo, no tanto de los niños, sino de las madres de familia, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy importante y que tenemos que estar actualizado más que nada en ese tema, ¿no? Así es, gracias, compañera. ¿Alguien más que desee tomar la palabra con respecto a este tema de educación inclusiva? Y más que tardes feliz, ¿verdad? Por eso se han hecho artículos, no solo la educación, sino también los derechos humanos, la ley para discapacitados, que ya lo menciona también en el artículo 12, que la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con personas productivas, y que todos seamos personas también humanas, al incluirlo, como decía el maestro
recuerdo su nombre en este momento, pero ponernos en el zapato del otro, que seamos Ujú. personas más Jesús. humanas, ¿verdad? Sí, sí. El maestro Jesús. Personas más humanas al saber y al atender las necesidades, el pensar en el otro primeramente más que nada, antes en nosotros. Muchas veces pues piensa, pero al ser más humanos debemos de pensar más en las personas, en cuáles serían sus necesidades. Sí, eso es una sociedad más justa y equitativa. Y podemos eliminar también un poco esas ideas de personalidad se han ido formando, nos llevan a la agresividad, a la violencia, y tratar contenidos relevantes en el aula también con todas las demás personas, al involucrarlos en las necesidades de los niños que tenemos en el salón. Había una maestra, recuerdo en cierta ocasión, que le decía a los niños, le decía a un niño, es que yo no puedo. Y la maestra le decía, aquí no existe la palabra no puedo, sí se puede. Y yo continuaba con ese lema en segundo grado, donde les decía, como el programa que pasaba en la televisión, nada es imposible, solo cuesta un poco más. Entonces, todos tienen diferentes capacidades, diferentes formas de aprendizaje en el momento que sea necesario para que ellos sean incluidos dentro de las actividades de nuestro plantel educativo, ¿verdad? ¿Alguien más? Si no, para dar por terminado esta sesión y llegar a la conclusión del tema del día de hoy, que son los retos de la educación bajo un enfoque incluyente, pensando en el futuro global. No, yo creo que sería todo ya para concluir. Ok, gracias compañeros. Le damos las gracias entonces por su participación y por su aportación en este debate sobre la educación especial también. Todos somos diferentes y es algo que tenemos en común y por lo tanto debemos de respetarnos y respetar a las demás personas, ¿verdad? Les agradecemos por su participación y sigamos trabajando en el bien y en el bienestar de los niños y niñas que hoy nos necesitan y que debemos involucrarlos en la vida actual. Ok, muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que descansen. Adiós. Bonita noche, Dios. Adiós. Igualmente.